Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes a través de Juan María Naveja Comunicación aquí en Facebook. Les agradezco mucho que me acompañen en este inicio de semana, en este inicio de mes y pues muchísimas gracias en un día que en México es día de asueto, dado que el festivo del día de la Constitución se adelantó al día primero para que quedara como se ha venido desarrollando para hacer los puentes desde el viernes y hasta el martes. Aunque ustedes saben que el tema de la Constitución pues sigue, porque hasta el 5 de febrero es cuando se conmemora la Constitución de 1917, que es la que nos rige con algunos cambios. Muchos, por cierto, muchos cambios que ha habido en medio de todo esto. Bueno, pues después de la reaparición del presidente de la República el viernes pasado, cuando decidió grabar ese mensaje en donde agradecía los saludos que ha recibido, en el cual estuvo también provocando pues muchas inquietudes. Hay quienes veían una cosa y quienes veían otras, pero finalmente López Obrador salió para tratar de bloquear las críticas, los rumores que se venían presentando en torno a su salud. Todo parece indicar, según dijo hoy la secretaria de Gobernación, que será de hoy en 8 días cuando pudiera estar de regreso en las conferencias de prensa, que son infumables. Qué error tan grave es estar manteniendo, llenando los huecos con esas conferencias de prensa mañaneras. La Secretaría de Gobernación no tiene nada que hacer allí. No tiene nada que hacer más de que el ridículo. Está haciendo el ridículo porque no llena. O sea, no puedes estar todos los días diciendo lo mismo. El presidente está de muy buen humor. El presidente está trabajando. Esa es una tontería. Es una verdadera estupidez. En todo caso, el presidente, en el mejor de los casos, está contagiado de COVID y lo vimos disminuido el viernes pasado. No pueden estar diciendo esas tonterías, esas tarugadas. ¿Para qué estar tratando de llenar un hueco con vacío, con mentiras, con tonterías? La señora no tiene tamaños para poder llenar la conferencia de prensa. Es estar realmente tratando de ocupar un lugar. Esperemos que mañana que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en ese papel de multichambas, dé una buena noticia sobre las vacunas, es lo que se está esperando, porque estamos enredados, ahora estamos en un amasijo de situaciones que ya no sabemos por dónde vendrán las vacunas. Ustedes saben que en este momento están suspendidas. Y están suspendidas porque Pfizer dejó de hacer la entrega de las vacunas conforme informó al tomar la decisión de darse 15 días para hacer alguna remodelación en su planta de Bélgica. Y como la de AstraZeneca se está envasando apenas y llegarán vacunas hasta finales de marzo, las otras vacunas, la Moderna, como cuesta $33 la unidad, el gobierno de México pues prefiere seguir gastando el dinero en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas y en Santa Lucía que en la salud de todos los mexicanos. Entonces ni por asomo se les ocurrió contratar vacunas del laboratorio de la farmacéutica La Moderna y están a la espera de lo que pase con la vacuna rusa, que es motivo de gran controversia. Hoy hay muy buenas entrevistas sobre este particular, sobre este tema que les voy a compartir en el curso de la transmisión para que ustedes escuchen. Ustedes quédense con su mejor punto de vista con respecto a esta vacuna. La otra vacuna, la chino-canadiense CanSino, igual no han terminado los protocolos. La tercera fase, que es desarrollar un buen número de vacunas con seres humanos para ver cómo evoluciona. Esto es lo que se espera en el curso de todo esto. Pero no crean que es todo. Hoy hay un asunto muy importante porque va a impactar severamente a nuestro bolsillo en materia de energía eléctrica y al país al hacer nuevamente un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, si es que prospera la iniciativa preferente enviada por el presidente de la República para modificar la ley de la Comisión Federal de Electricidad y darle
mayores atribuciones. De esto también platicaremos en el curso de la transmisión de hoy. Me dará mucho gusto compartirles algunos otros temas. Qué buena entrevista, en serio, qué buena entrevista de la cadena SER y el periódico El País. Bueno, la cadena SER, el periódico El País, nada más la reprodujo, pero es una gran entrevista la que realizó la cadena SER con el expresidente Barack Obama, una gran entrevista. Pero pues permítanme comenzar con lo que ya nos está sucediendo. Gracias por su compañía, gracias por sus comentarios, por compartir la transmisión. Ya saben que el hecho de que ustedes compartan la transmisión nos da un soporte, nos ayuda a enfrentar todas estas actitudes agresivas que de repente sufrimos en quienes tratamos de hacer análisis, de hacer algunos comentarios y que molesta la crítica que de pronto hacemos al gobierno o al propio presidente de la República. Y bueno, pues por ahí vamos a empezar un momento más, pero miren, este detalle es preocupante. Acuérdense ustedes que no hace mucho tiempo, hará unos 9 meses, quizás 8 meses, cuando decía, no era en junio, fue en junio, entonces son 7 meses, que el doctor Hugo López-Gatell dijo que, bueno, pues la cifra de muertos a causa del COVID sería 6,000, 8,000, 12,000, y el escenario catastrófico era 60,000 muertos. Llegar a 60,000 muertos sería de manera catastrófica. Bueno, pues hoy Jaime Matus me manda este resumen de la información que da la Secretaría de Salud con respecto al comportamiento en México del COVID-19. Pues bien, estamos llegando en estas cifras de la Secretaría de Salud a casi 160,000, o sea, 100,000 más, y sin contar el subregistro que ya nos hace creer que pudieran ser 400,000 o más muertos a causa del COVID-19 después de lo que nos informó el INEGI, que nos dijo que estas cifras hasta agosto estaban abajo un 40% del recuento real. Y hoy, cuando se informa que hubo 564 muertos en las últimas 24 horas, llegamos a 159,100. Les repito, si solo fueran las cifras de la Secretaría de Salud, bueno, pues estamos ya casi en los 100,000 más del pronóstico catastrófico que decía Hugo López-Gatell. En materia de contagiados, en las últimas 24 horas, 5,448, y con ello, en cifras de la Secretaría de Salud, 1,869,708 contagiados, que en cifras que manejan otros, pudieran ser más de 31 millones de mexicanos que se han contagiado del COVID. Esa es la gráfica al día de hoy, y ustedes recuerden que ya llegamos a los 18,670 el 28 de enero, y el 27, o sea, un día antes, habíamos llegado a 1,623 muertos. Con lo cual, pues la conclusión es la misma que hemos venido manteniendo durante algún tiempo. El desastre que ha tenido este gobierno en el manejo de la pandemia, que hoy nos tiene ya desde la semana pasada como el tercer lugar con mayor número de muertos. Incluso desplazamos a la India, que tiene 10 veces más población que México. Estamos donde le corresponde. Estamos en el grupo de los países que tienen los peores gobernantes en el manejo de la pandemia. Estados Unidos con Donald Trump, Brasil con Jair Bolsonaro, México con Andrés Manuel López Obrador, que han sido un verdadero desastre, porque fíjense en esta aparición del presidente de la República, en lo que sí hubo una coincidencia generalizada es cómo el presidente de la República aparece sin mascarilla. Y no solamente aparece sin mascarilla, sino que se pasea por diferentes pasillos de Palacio Nacional con el riesgo de ir esparciendo las gotículas de una persona que está contagiada de COVID. De verdad, eso no lo entendió nadie, porque lo que decían, por lo menos hay una persona que es el camarógrafo, ¿sí? Imagínense ustedes, se las va a poner fácil, fácil. A ver, si el presidente de la República aparece, así como estoy yo aquí sentado en su detrás de su escritorio, y les dice, señores, con una mascarilla, evidentemente,
se quita la mascarilla y dice, señores, voy a hacerles un saludo, un comentario, tengo una cámara fija enfrente para no contagiar a nadie. ¿Sí? Voy a darles mi mensaje, mi agradecimiento, mi saludo, porque estoy contagiado de COVID y tengo que ser responsable para no provocar un contagio. Y aquí es en donde se presentan todos estos rumores. Me decía Maru, nuestra productora, nos decía, a ver, ¿por qué toda la gente que ha estado alrededor de López Obrador no se ha contagiado? Ninguno, ninguno ha resultado contagiado, ni López Gatell, ni el canciller Ebrard, ni la gente que lo estuvo acompañando en Nuevo León en las giras, en San Luis Potosí, porque nadie, la propia secretaria de Gobernación, ninguno se contagió, solo el presidente de la República. Y él que no usa mascarilla. Sí, entonces, eso es donde vienen todas estas especulaciones, que si la mano derecha la tenía muy rígida y que parecía que tenía un catéter y no tanto otro tipo de cosas. Total, fue muy bueno que el presidente de la República apareciera y mandara un mensaje tratando de tranquilizar y de cambiar los rumores que se estaban dando, pero también desató una serie de comentarios de toda índole que, bueno, pues tampoco han sido saludables. Y miren, fíjense para qué sirven las cosas. Yo les he dicho desde el principio que la residencia oficial de Los Pinos, lejos, lejos estaba de ser un palacio, de ser un lugar de lujo, no. Era una residencia grande, sí, grande, a lo bestia, sí. Pero allí estaban congregadas muchas oficinas, oficinas del gobierno federal, del propio de los presidentes en turno, estaban también las oficinas de la primera dama. Recuerden ustedes que el Palacio Nacional lo utilizó, el último que lo utilizó fue Benito Juárez, quizás por eso López Obrador quiso ir al Palacio Nacional, pero si quieren lujo, Palacio Nacional. Después, la sede del presidente de la República se trasladó al castillo de Chapultepec. Allí fue la sede presidencial durante mucho tiempo, hasta que Lázaro Cárdenas, fíjense quién, Lázaro Cárdenas, inaugura la residencia oficial de Los Pinos, ¿sí? También en el área de Chapultepec, pero yo he tenido oportunidad de estar muchísimas veces, no sé cuántas, dentro de la residencia oficial de Los Pinos. Jamás entré al ámbito familiar, no, ese es un área restringida, pero las áreas de oficinas, en las áreas de recepción, en las áreas de conferencias, en el cuarto de guerra de Los Pinos, he tenido oportunidad de estar y siempre les dije, nunca fue una gran residencia. Tuvo una modificación cuando llega Vicente Fox a la presidencia, porque la residencia López Mateos, que era la que se utilizaba como residencia para la familia del presidente de la República, la dejaron para oficinas. Y entonces construyeron unas cabañas, que se acuerdan también fue motivo de gran controversia cuando se descubrió que habían mandado comprar sábanas y toallas carísimas con Vicente Fox. Bueno, pero eso fue otra tontería. Y se hicieron esas cabañas. En esas cabañas también las ocupó Felipe Calderón con su familia. Con Peña Nieto regresan a la residencia que tuvieron todos los gobiernos priistas. López Obrador decide ir a vivir a Palacio Nacional, a una cabaña que curiosamente la mandó arreglar Felipe Calderón como una vivienda alterna para situaciones de emergencia. Pero es de veras mucho más ostentoso, pero mucho más ostentoso, estar en el Palacio Nacional que estar en la residencia oficial de Los Pinos. Miren, me encontré este detalle que circuló en las redes sociales. Ese detalle que León Economista dice, abro hilo para demostrar que la residencia de Los Pinos era mucho más austera que Palacio Nacional. Si tienen fotos, si quieren aportar, bienvenidos. Bueno, entonces les voy a pasar las fotografías para que ustedes hagan su propio juicio. Miren, aquí está. Esta es la residencia de Los Pinos, ¿sí? Que ahora está convertido, según esto, en un centro cultural. Esta era la entrada a la residencia.
Y aquí había jardines muy grandes, muy grandes los jardines, los accesos que dan desde la avenida que lleva hasta el bosque de Chapultepec, y luego está otra entrada había varias entradas a la residencia oficial de Los Pinos. Pero aquí tienen ustedes la entrada al Palacio Nacional, ¿sí? Como ustedes pueden ver, pues sí, sí hay su diferencia. Luego, aquí tienen, este es un lugar de Los Pinos, como está actualmente, así eran el comedor y todo, Los Pinos. Como ustedes pueden ver, pues el gran lujo, pues no sé si crean ustedes que el candil sea el gran lujo, las sillas o la mesa del comedor. ¿Qué les parece? el, el mismo de Palacio Nacional. Hay sus diferencias, ¿verdad? Ahí hay sus diferencias. Allí es en donde tiene sus cenas el presidente de la República, y antes aquí las tenían. Miren, ahí está, aquí está. Debo decir, para fuerza de ser honesto y dar la información correcta, que también estas instalaciones las usaban los expresidentes. En cenas de gala, en recepciones muy oficiales, también se utilizaban esas áreas. Aquí vamos a ver, aquí tienen todo. Recuerden ustedes que hoy se puede visitar Los Pinos como un centro cultural. Aquí tienen ustedes lo que era la oficina del presidente. ¿Le encuentran ustedes que sea la gran oficina, que sea el gran despacho presidencial? Bueno, pues ahora vean, este es el despacho en donde López Obrador hace su trabajo, en donde despacha el presidente actualmente, el presidente de la República. Saquen sus conclusiones, ¿eh? Nada más saquen sus conclusiones, que, a ver, también debo decir, esta oficina también la usaban los expresidentes. No era su oficina oficial. Bueno, sí era oficina oficial, pero no era la de siempre. Vamos con más fotografías. Esta fotografía era de un evento cualquiera, por ejemplo, una rueda de prensa, la firma de un convenio. Aquí está donde en Los Pinos cómo se hacían los eventos en estos salones. Aquí sí me tocó estar muchísimas veces tanto en mi labor como periodista como ejecutivo. Y aquí pude estar y les insisto, no eran más de que salones como puede haber en un hotel, por ejemplo. Aquí está los salones en donde se da la mañanera. Miren, aquí es actualmente en Palacio Nacional. Y seguimos, bueno, pues sigue habiendo fotos que nos permiten hacer algunas comparaciones, y aquí van a poder ustedes observar. Estos son los pasillos de Los Pinos, así es, ¿ven? Así son los pasillos de Los Pinos. Yo no le veo, créanme que no le veo el gran lujo. Sí, pues obviamente tiene que ser de un cierto nivel, de unas ciertas condiciones muy decorosas, pero quieren ver ustedes un pasillo de Palacio Nacional, que esos los conocemos los mexicanos que hemos tenido oportunidad de ir a ese museo que es el Palacio Nacional. Ahí tienen los pasillos del palacio. Y aquí tienen ustedes cuando tomó posesión el presidente de la República y se tomó la foto con uno de sus invitados especiales. Ahí tienen a Nicolás Maduro y esposa, a López Obrador y a la señora Gutiérrez Müller en esta fotografía del día de la toma de posesión. ¿En dónde? Pues en el despacho presidencial. Realmente el León Economista hizo una excelente exposición de fotografías y espero que a ustedes les hayan parecido interesantes. Yo se las quise compartir porque me las encontré en esta búsqueda en las redes sociales, que nos dan oportunidad de observar este tipo de detalles. Bueno, pues voy ahora con sus saludos, con su participación, que ya me atrasé, ya hice mucho chisme con todo esto, y vamos a los comentarios que ustedes han formulado en la transmisión. Comenzamos con Poncho Bautista Pérez, nos dice saludos desde San Andrés Tuxtla. Alicia Esther Gutiérrez, buenas noches. Juan María Comunidad Naveja, honrada de coincidir. Jaime Gallegos, buenas noches. Maestro Naveja, Comunidad Unida desde Celaya. Luzma Libertad, buenas noches comunidad. Santiago Barcan, no me vacunaré con la vacuna rusa. María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches Juan María, Comunidad Naveja, bonito principio de semana.
Cleopatra Salas, buenas noches, éxito hoy, saludos. Urscam, buenas noches a todos de nuevo desde Puerto Vallarta. Qué bueno que ya están de regreso, que llegaron muy bien y que llegaron vacunados. Esa es la mejor noticia, Urs. Emma Rivera Medina, hola, buenas noches. Sofía Rivero Castillo, buenas noches a toda esta gran comunidad. Buen inicio de semana y a la expectativa de todo lo que nos traerá. Erasmo Rodríguez Orequia dice saludos a toda la comunidad. Buenas noches, qué inepto y pésimo y ridículo este desgobierno. Marta López, buenas noches, Juan María y comunidad pensante naveja desde el Estado Grande. Chihuahua, ya saben que es el Estado Grande. Patricia Guerrero, buenas noches, comunidad naveja, gusto en saludarlos. Gracias. Miguel Ángel Robledo Hernández, está en lo correcto. Lidia Zúñiga, hola, buenas noches. Comunidad, feliz inicio de semana. Dice Cleopatra Salas, no, que no regrese, está gastando miles de millones de pesos de nosotros, fuera López el dictador. Mario Aguilar, buenas noches, señor Naveja, un placer escuchar sus análisis y comentarios. Nos saluda también Luz Báez, Elena Ramírez Torres, dimite AMLO, tú y tu gabinete no sirven para nada. Joe Martínez, gracias por informarnos. Gaby González, buenas noches, comunidad naveja desde Zapopan. Vigasi Gasic, buenas noches. ¿Y qué tal lo de Forbes, que ya está entre los ricos más ricos? El lagarto que solo tenía 200 pesos, ahora se codea al tú por tú con Slim. Rata. Vigasi, no quiero decepcionarla, yo recibí la información, pero es falsa. Así como les digo que mi responsabilidad es tratar de darles información confiable y no fake news. Esta información que ha circulado con respecto a que el presidente de la República tiene, voy a decirlo como tal, lo es cierto, no es verdad que tiene 1,000,000,000 de pesos y hasta le ponen declaraciones. Esto la verdad es que no es verdad. Esta portada es falsa, esa portada en donde aparece un dibujo del presidente López Obrador no es verdad. El presidente jamás ha dicho que tiene suficiente dinero y que les esté dando una pensión a sus hijos, que tenga, no hay una prueba de que cuente con 1,000,000,000, igual tiene 5,000 pesos, que más de 1,000,000,000, no lo sabemos, no sabemos cuál es el patrimonio real del presidente de la República. Sí sabemos que él recibió la herencia de sus padres, esa finca de 12,000 metros que dice él que recibió de sus padres y que ya la donó, ya lo dio en donación a sus hijos. Pero así les digo, ¿cómo tengo que darles información confiable cuando sí se presenta? En este caso, de decirles que lo que ha circulado en redes con respecto a la revista Forbes es falso. Esto no quiere decir que yo vaya a decir que esto es un gobierno en donde sus funcionarios son honestos. No, hombre, las muestras de corrupción las estamos presentando semana tras semana. Pero de ahí a señalar que el presidente de la República tiene esa cantidad, creo que mi obligación es decirles que es falsa. Así que no es real. Manuela Velasco, buenas noches, señor Naveja. Jaime Gallegos, al gobierno de AMLO prefiere gastar en sus obras que en la vida de los mexicanos. Eso sí, allí sí podemos decirlo tal cual. Crisóforo Enríquez, ya estamos otra vez para hacer nuestros comentarios, a seguirle adelante. Gracias, Crisóforo. José Flores, Forbes declaró que AMLO, ya lo aclaré, José. Ángel Arturo Vilchis dice, buenas noches, comunidad naveja, saludos desde Oaxaca. Gracias, Maritere Fraga. Buenas noches, bonito inicio de semana. Igualmente, el doctor Guillermo Romero, buenas noches, comunidad naveja. Dice, a las mascotas hay que darles croquetas y mandarlas con su mesías a Macuspana, fuera los asesinos López. Veneno Ferreira, buenas noches a toda la comunidad. Luzma Libertad, buenas noches. Dice Carmen Robles Gil, se hace presente, Maru la saluda e informa que le robaron el celular. Ah, qué mala noticia, Carmen. Da un coraje cuando le roban a uno cualquier cosa, pero el celular es de las cosas. Es un... Qué mal, Carmen, qué mal. Rosario Cárdenas, gobierno criminal. Patricia González, buenas noches, señor Naveja y comunidad, le saludo desde Monterrey. Venero Ferreira dice, aunque no lo quiera, el peje está perdiendo popularidad, son muchas estupideces en lo que va del sexenio. Eso sí, ha perdido más de 20 puntos de cuando empezó su gobierno a la fecha. Acuérdense que él empezó como con 80 puntos y ahorita andan los 50 y tantos en el índice ya global
que pues, hemos visto a través de oráculos. Imelda García, buenas noches, señor Naveja. Berta Brito, ni Beatriz ni el Chocoflán se contagiaron. Saben que a mí no me gusta ponerle el apodo al jovencito. Marta López, creo que el contagio del presidente es una farsa para que nadie le cuestione nada sobre las vacunas y la realidad del país. Sofía Rivero Castillo, efectivamente es totalmente palacio, hasta en eso mintió porque había dicho que se iba a quedar en donde vivía. Jesús Galindo, buenas noches, señor Naveja, dice saludos desde mi queridísimo Monterrey. Un saludo. Carlos Huerta, saludos a la comunidad desde Palmar de Bravo, en Puebla. María Antonia Alcocer Pereira, hola, buenas noches comunidad y querido maestro y padrino, aquí escuchando, estoy de acuerdo con lo que dices porque tu experiencia y profesionalismo te respaldan. Gracias, Tony, no estuviste la semana pasada en que te di el pésame, el abrazo por tu pérdida. Lamentablemente así nos está pasando a todos, se nos está yendo mucha gente querida, así que Tony va, un abrazo, un beso con mucho cariño. María del Carmen Ortega Speitia, les comenté que le di a López como que tenía cinta aislante en su mano derecha y si fue eso, parece como que bajó la gabardina, trae bolsas. María Olga Llamada Jiménez, buenas noches Juan María y bella comunidad pensante, es el mismo circo de siempre, se esconde mientras pasa la tormenta y luego se hará el mártir, saludos desde Tijuana. María Olga, la semana pasada comentábamos lo del gobernador, eso de estar fastidiando con la expropiación del campestre, nada más pues por eso, ¿no? Qué tonterías en Baja California con este gobernador. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches, comunidad y maestro Naveja. Desgraciadamente, este gobierno se ha caracterizado por improvisar, que nos lleva de mal en peor. Lupita Soto, la vacuna rusa es como AMLO, no se ha comprobado que sirva, vaya. Abigail Vasconcelos Castellanos, saludos, señor Naveja. La pandemia desatada, cada día más infectados en mi familia y amigos, bendiciones. Sofía Rivero Castillo, y mucho más costoso vivir en Palacio Nacional. Pobre solo demostró su complejo de inferioridad y aires de grandeza. Alejandra Hernández, una es una casa, el otro es un palacio, así es. Don Marcos Gerard Budevo, saludos Juan y a ti, a toda la comunidad, que no Lázaro Cárdenas mandó a hacer los pinos para no vivir como un rey, sí. De hecho, Lázaro Cárdenas es lo que les decía, quien estrenó los pinos fue precisamente el general Lázaro Cárdenas. Luis López Tamayo, el reyesuelo tropical y sus complejos para vivir en un palacio. Ahí me quedo, Maru, para ir a los temas, a otros de los temas que estamos tratando esta noche. Y bueno, pues quiero comentarles lo relativo a las vacunas. ¿Sí? Lo primero es lo que reveló la revista Proceso que comentó, nos dio a conocer, fíjense ustedes, que en la llamada telefónica que tuvo el presidente de la República con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, le pidió ayuda con vacunas y Proceso informa en su ejemplar que circula esta semana. En México no hay vacunas para menguar la incesante pandemia, pese a los reiterados anuncios de que desde el mes pasado han sido comprometidas, precompradas o adquiridas. Está la falta de las sustancias que el presidente López Obrador pidió ayuda a su par estadounidense Joe Biden. En la conversación telefónica que tuvieron el viernes 22, López Obrador buscó el favor del nuevo presidente estadounidense para la obtención de vacunas. Biden le respondió que no era el momento, porque su prioridad es la población de Estados Unidos. Según fuentes diplomáticas de México y Estados Unidos, el mexicano también abogó por los paisanos que viven legal o ilegalmente en territorio estadounidense. Biden aseguró que su plan de vacunación es universal, sin importar la condición migratoria de sus habitantes. Consultada, la Secretaría de Relaciones Exteriores evitó referirse a esta versión porque ambos gobiernos decidieron reservar los detalles de la entrevista, aunque dijo que acordaron reactivar la colaboración en temas de pandemia e investigación. Entonces, pues así fue como Joe Biden le dijo a López Obrador que pues no, que no le iba a, que en este momento su prioridad es Estados Unidos y que por esa razón no facilitarían el envío de vacunas. Y entonces, después, ustedes escucharon que el viernes pasado el presidente de la República habló sobre su entrevista telefónica con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, de la Federación Rusa, y dijo que había sido muy cálido, que había sido una llamada muy agradable y
anunció al mismo tiempo, ya había anunciado que se había comprometido el presidente Putin a enviar 24 millones de vacunas para México. No sabemos cómo, pero como quiera que sea, miren, el asunto de la vacuna rusa es muy controversial. En Rusia, pues no hay un alto grado, un alto porcentaje de ciudadanos vacunados con esta vacuna. En Argentina se ha aplicado esta vacuna, pero ha sido como el campo experimental de la vacuna rusa. Como les he comentado y ustedes ya lo saben, las vacunas tienen 3 etapas. La primera se hace con animales, la segunda se hace con un pequeño grupo de seres humanos y en el caso de la vacuna rusa se dice que se aplicó a 76 militares rusos, pero no se sabe del resultado ya de la fase 3. La fase 3 se tiene que publicar en alguna revista, en alguna publicación, válgame la redundancia, en alguna publicación científica de prestigio, como Lancet, que es la que más ha tenido renombre en estas fechas. No ha sucedido eso ni con la rusa ni con la china. Ciro Gómez Leiva tiene varios días presentando información. Inicialmente exhibió cómo en Argentina se ha revelado la desconfianza hacia la vacuna china. Incluso ha presentado algunas entrevistas. Hoy por la mañana, en su noticiero, Ciro Gómez Leiva entrevistó a la doctora Irma Aguilar Delfín. Esta doctora publicó un artículo en SDP en el cual duda de la eficacia de esta vacuna. Y entonces ella es una infectóloga entrevistada por Ciro Gómez Leiva y les voy a compartir parte de esta conversación que sostuvo con Ciro Gómez Leiva en el programa de esta mañana. Sí que tuvieron que parar el estudio porque las personas incluso que están recibiendo la vacuna se están infectando más que las que están recibiendo el placebo. Dice la usted, vacuna de plano no funciona. Dice usted en su texto, no tiene caso fabricar vacunas basadas en adenovirus 5 y sin embargo, pues es lo que están haciendo los rusos con su vacuna es muy extraño por qué la siguen usando. O sea, uno diría, los vacunólogos dicen, es que el adenovirus 5 ya sabemos que no funciona. Y si me da oportunidad le explico esto por favor. Intento dar en el texto. Los adenovirus lo que pasa es que son se usan pues para fabricar vacunas, pero originalmente son organismos que están en el ambiente y que causan infecciones leves en los seres humanos. Entonces son de estas cosas que pueden dar en bebés, pueden dar infecciones respiratorias leves, pueden dar diarreas. Estamos pues expuestos a adenovirus muy fácilmente, sobre todo en países tropicales más o menos pobres. Y entonces lo que pasa es que ustedes, todos sabemos que cuando tenemos una infección de cualquier cosa, tenemos una infección, nos recuperamos y el sistema inmune se acuerda y hace anticuerpos para que no nos dé esa misma infección una segunda vez. Entonces, el adenovirus 5 es un virus que le da a muchas personas a lo largo de su vida. Entonces, muchas personas a lo largo de su vida tienen anticuerpos contra el adenovirus 5, contra el virus que causa enfermedades leves. Pero cuando este adenovirus 5 se usa como una herramienta biotecnológica, lo que se usa en las vacunas es que usan como la cáscara de este virus, le quitan las cosas para que sea infecciosa y le ponen adentro los antígenos de VIH o de coronavirus. Pero entonces lo que pasa es esto, que si a mí me dio una infección respiratoria con adenovirus 5 cuando yo tenía 7 años, porque pues, así pasa, voy a tener anticuerpos contra adenovirus 5, anticuerpos preexistentes contra adenovirus 5 en circulación. Y cuando me pongan una vacuna, mis anticuerpos preexistentes contra adenovirus 5 van a ir y van a atrapar este adenovirus 5 que es vacuna y lo van a bloquear y van a evitar que actúe como vacuna. Va a ser como, haz de cuenta... No va a funcionar. Y esto, no va a funcionar. Esto lo saben las instancias, los organismos, las agencias internacionales y por lo tanto eso lo lleva a afirmar ustedes que nunca van a probar la vacuna Sputnik. Así es, y de hecho tanto Sputnik como CanSino también utiliza la China.
La China, una de las chinas, hay varias chinas, Sí, sí. pero específicamente CanSino utiliza esta plataforma y ellos al menos en sus publicaciones sí hacen el análisis de a las personas a quienes se las aplicaron en el fase 2, sí les miden cuántos anticuerpos antiadenovirus 5 preexistentes tenían, ¿no? Entonces clasifican a sus participantes en, no, pues estos sí tenían anticuerpos contra mi vector desde antes y estos no. Y sí ven que la vacuna funciona más en aquellos que no tenían anticuerpos. O sea, realmente sí están documentando ellos que es que en poblaciones en donde hay anticuerpos preexistentes contra esta cosa, la vacuna va a funcionar más mal. O sea, la eficacia va a disminuir. Va a ser más baja. Entonces, Ahí dejo ya la entrevista que realizó hoy Ciro Gómez Leiva en su noticiero con la infectóloga, la doctora Irma Aguilar Delfín, quien está diciendo, bueno, así como lo acaban de escuchar, lo acaban de ver ustedes, y quienes escucharon el noticiero de la mañana de Ciro pudieron darse cuenta de que descalifica esta vacuna, la vacuna rusa. Y esto está provocando, yo he notado ya, y seguramente ustedes también, una especie de guerra ya en torno a las vacunas, unas defendiendo, otros señalando algunos argumentos. ¿Qué es lo que sucede con las vacunas? Normalmente los países tienen una instancia que certifica la calidad de los medicamentos, todos los medicamentos, no solamente las vacunas. En el caso de México es la COFEPRIS, como en Estados Unidos es la FDA, ¿sí? En el caso de la vacuna de Pfizer y de la Moderna, la FDA dio una autorización de emergencia por la situación de la pandemia para que se aplicase la vacuna y se produjese también en grandes cantidades. Lo mismo ocurrió con AstraZeneca, aunque con un poquito más de complicaciones. En el caso de la vacuna rusa, y aquí voy a ubicar a epidemiólogos como el doctor Alejandro Macías, quien ha dicho que todas las vacunas son buenas. Y él ha dicho, si la COFEPRIS autoriza la vacuna rusa, yo mismo me la voy a aplicar, decía el doctor Alejandro Macías, uno de los infectólogos que más prestigio tienen en el país. Pero para que eso suceda, tiene que reunirse un consejo de especialistas de la COFEPRIS que arriesgan todo su prestigio al dar el visto bueno para una vacuna. Y aquí es de las cosas que se han venido advirtiendo, la posibilidad de que quienes se reúnan sea el consejo que arriesga su prestigio en este tipo de decisiones. Y cabe esperar que así sea, porque no se les olvide, y es donde vienen las dudas, que COFEPRIS ahora depende de Hugo López-Gatell, con todo lo que esto representa. Vamos a seguir con el tema, pero déjenme saludar también a algunos de sus comentarios. Dice Tony Alcocer, qué bueno que alguien se ocupó de demostrar con imágenes algo que es absolutamente obvio, pues sí, entre Palacio Nacional y la Residencia Los Pinos. Crystal Jackman dice saludos de Winnipeg, desde Winnipeg, Canadá, que ahora, pues fíjense, Canadá tomó la decisión de suspender los vuelos hacia México, y desde México no hay en este momento flujo de vuelos, y con todo lo que representa Canadá es muy importante para la industria turística mexicana. Pues ahorita no hay vuelos ni de Canadá, ni de Cuba, ni de Guatemala, ni de Argentina, por esta decisión que tomaron sus gobiernos. Juan Armando García, buenas noches, comunidad naveja pensante y no se rinde. Esmeralda Sánchez, mi cariño para ti, muchísimas gracias, Esmeralda. Beatriz Alvarado, pues AMLO, nada tonto, primero dejó Los Pinos, se fue muy sencillo a su casa para disimular y después irse al palacio, nada tonto, y según el muy austero, saludos desde Guadalajara. Gracias, Beatriz. Gabriel Sanjuanico, buenas noches, maestro Naveja, ¿qué pensarán los señores del ejército al tener un presidente tan mentiroso? Y pues los mexicanos también. Andrea Ramírez Torres, buenas noches, saludos a toda la comunidad, gracias por tan importantes fotos, que no son mías, son de un tuitero, León Economista,
que fue quien lo difundió. Emanuel Hernández, buenas noches a todos. Ya vieron los spots de Morena, donde dicen que ellos compraron la vacuna para todos usando el tema de las vacunas como propaganda política. Le bajaron esos spots. Esos spots estuvieron como 2 semanas y ya los quitaron. Pero ahora están otros igual de mentirosos, en donde están diciendo que gracias a este gobierno que se ha aumentado el salario mínimo. El salario mínimo viene subiendo desde con Peña Nieto. Desde 2016 viene un proceso de aumento y no son los gobiernos quienes deben acreditarse este mérito. El mérito es de los empresarios que tienen que pagar el salario mínimo. ¿Los gobiernos qué? Los gobiernos no son los... En la Comisión de Salarios Mínimos, acuérdense que participan gobierno, sindicatos y empresarios. Así que, pero pues ellos se los van acreditando. Raúl Miranda, buenas noches querida comunidad. Vi en una nota que posiblemente aparezca el próximo lunes ya en la mañanera. Si lo hace seguirá dando el ejemplo de la irresponsabilidad como lo ha sido desde que tomó las riendas del país. Sí, así es mi estimado Raúl. Se supone, dijo hoy lo dijo Olga Sánchez Cordero, que lo más probable es que de hoy en 8 reaparezca el presidente de la República. Carla Aparicio Chávez, buenas noches comunidad, honrada de coincidir y muy honrada también de contar contigo, mi querida Carla. Gracias por participar. Margarito Fajardo Guzmán dice, hola amigo Juan María, voy llegando muy tarde, pero aquí estoy. Una linda noche a toda nuestra comunidad. Yo voto por Morena porque me caen muy bien las ratas de Morena, porque son más honestos. Mi amigo Naveja dice que tengas una linda noche. Bueno, pues cada quien vota por el que quiere. Ahí hay libertad absoluta. Francisco Aceves Silver, sugerencia, cuando veas o escuches un spot de partido político, cámbiale de canal, ponle en mute o a las caricaturas, es mejor salud mental. Testito, muy buenas noches, un poco tarde, pero aquí presente, señor Naveja. Lourdes Barragán, buenas noches, Juan María y estimada comunidad. Dice, ya llegué, bienvenida. Dice además, Tony Alcocer, muchísimas gracias, te agradezco tu hermoso gesto, eres un gran ser humano y me consta, ¿no? Pues tú sabes que se te quiere bien, Tony. Cuídense mucho, por favor. Lucha Ochoa, buenas noches, ¿qué opina de que López Obrador está entre los más ricos de Latinoamérica? Ya aclaré ese tema, ya les dije que es fake news. María Olga Llamada Jiménez, así es, estamos sufriendo la peor administración y desgobierno, aparte de las genialidades de esos funcionarios que solo no funcionan. Marta Nogués, no me quiero vacunar, no es seguro, y si vive en el Palacio, que salgan de Palacio. Evel Ortiz, vacunar primero a personas de la tercera edad en zonas rurales es una tontería, son el grupo menos expuesto. López no quiere que esa clientela electorera se le vaya. Angélica García, ya se terminó el fondo de emergencias, no hay vacunas ni las básicas, las cuales decidieron no comprar. Los pequeños empresarios están quebrando debido a la falta de apoyos, la economía en su peor crisis, el campo abandonado, la inseguridad desbordada, se le dio más dinero a Pemex y al béisbol que al sector salud, así es, hay 50,000 millones de pesos gastados, nadie sabe en qué, sí es la información de la semana pasada, pero además, Angélica, Peña Nieto, con todo y la corrupción de su gobierno, les dejó 300,000 millones de pesos para fondos de emergencia y ya se los gastaron. Se los gastaron en este gobierno. José Flores, Comunidad Naveja Honesta, qué agradable escuchar las cosas desde un punto neutral, sin ventajas. Gracias, maestro. Gracias a ustedes por hacer posible este encuentro. Bueno, voy a otra explicación muy interesante que hoy desarrolló el doctor Javier Tello, que es un especialista en administración médica. Él fue entrevistado por Carlos Loret de Mola en el noticiero de Así las Cosas de la W. Y escuchen ustedes también parte de todo esto que estamos hablando de las vacunas. ¿Es un tema geopolítico de tenerle envidia a Rusia o realmente es que la vacuna no sabemos si sirve o no sirve? No, bueno, básicamente no creo que le tengan envidia a Rusia, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Si tú me preguntaras, vamos a hacer a un lado un segundo el punto de vista científico. ¿Por qué los norteamericanos no la consideran? Los norteamericanos tienen 2 muy potentes y muy buenas vacunas en este momento y van a tener otras 2. Van a tener Novavax y van a tener Johnson & Johnson,
el semestre entrante. Es decir, 4 vacunas norteamericanas no necesitan otra más. Misma cosa ocurre con los europeos, que han abrazado bastante bien la relación de BioNTech y evidentemente con AstraZeneca. Es decir, no es que ellos estén necesitados de otras vacunas, y seguramente a finales de este año empezarán a tener Sanofi, etcétera, ¿sí? Entonces deja esto a Rusia y a China, literalmente hablando, para otros mercados, los mercados que tienen poco acceso a ese tipo de vacunas. Ahora, hablándolo ya de manera más seria, hay un artículo que escribió la doctora Aguilar Delfín el día de hoy, en donde habla específicamente de la ingeniería de la vacuna rusa y que le levanta las cejas a muchos comités y a muchos científicos, tipo la FDA o la Organización de Administración de Medicamentos en Europa, que dicen, ¿sabes qué? Preferimos no voltear a ver esa tecnología porque hemos tenido ya malos resultados, vacunas que al final, hablando en términos cinematográficos, fueron un flop, ¿no? Que no funcionaron, sobre todo cuando lo estaban haciendo para el ébola. Entonces, dediquémonos a investigar otro tipo de vacunas. Dicho en otras palabras, y quiero ser muy, muy gráfico aquí, es como si de repente me lanzaran de nuevo un automóvil que utiliza un carburador, ¿no? En vez de inyección directa. Entonces, seguramente que es por eso. Pero yo quiero ser muy, muy honesto. Lo único que puede probarnos hacia una parte o hacia la otra es que fueran abiertos en la información y que de esta manera lo supiéramos. Y hasta donde yo tengo entendido, al día de hoy, el mismo Gamaleya, el mismo gobierno ruso, no hay un lugar en donde puedas entrar tú a revisar estos números. Si lo siguen revisando, bueno, pues entonces estamos en un dilema, porque ni los rusos han terminado de revisar sus números. Pero si ya los revisaron, ¿por qué no los han puesto en alguna parte donde pudieran ser revisados y cuestionados, no? Ya en el pasado, ¿es cierto, doctor, que en el pasado Rusia proclamó tener una vacuna contra el ébola y resultó que no, y otra vacuna contra el VIH y resultó que tampoco? Bueno, no es que no lo hayan tenido, es que seguramente tuvieron unas vacunas que al final no estaban demostrando nada. Y es en este punto donde a veces cuesta trabajo entender un poco la ciencia, Carlos. Tú tienes que ver, sobre todo en toda la investigación científica, tanto de medicamentos como de biológicos, tú tienes que evaluar qué es eficacia y lo tienes que comparar a efectos colaterales o a costo o etcétera, ¿sí? No me sirve tener un medicamento muy eficaz, por ponerte un ejemplo, y que al final cueste $5 millones mensuales. Bueno, el medicamento, técnicamente hablando, no me sirve para nada porque nadie lo puede pagar. En el caso de las vacunas, lo que tú tienes que ver es que esta eficacia que están demostrando realmente funcione para algo cuando le estás usando de manera masiva. Y aparentemente las vacunas que hubieran tenido, pues no estaban probando eso, o no se justificaría la inversión a nivel farmacoeconómico para toda una población. Entonces sus vacunas al final no daban la protección que debían, ¿no? Ahí tienen ustedes esa entrevista realizada por Carlos Loret de Mola con el doctor Javier Tello, que, como les he dicho, es de estos especialistas que nos han hecho un gran trabajo, que nos han ayudado mucho a poder tener información confiable, información que valga mucho la pena. Voy a leerles lo que Lili Telles, la senadora del PAN, dice: hasta el senador Vasconcelos de Morena sabe que la vacuna rusa es un fiasco. ¿Por qué dice ella? Porque en Twitter el senador Vasconcelos, Héctor Vasconcelos, indicó que le gustan 4 de tus tweets, porque la vacuna Sputnik V nunca obtendría una recomendación favorable de la FDA. Esto es lo que dice el senador Vasconcelos y es lo que publicó Lili Telles. Y también dicen que levantó mucha polémica el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, y esto por una crítica a la misma vacuna. El periodista Gustavo Adolfo Infante levantó la polémica luego de las declaraciones realizadas en su programa de YouTube, en donde señaló que la vacuna Sputnik V contra COVID-19 que llegará a México es de mala calidad. Se volvió blanco de críticas luego de sus declaraciones, asegurando que la vacuna que llegará a México desde Rusia para hacer frente al COVID no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud.
Dicen que van a poner una vacuna que ni siquiera está autorizada, que es la Sputnik 5. O sea, yo pregunto, ¿por qué tiene que ser la vacuna de segunda? ¿Por qué en Estados Unidos y Europa sí la vacuna, la chida, la europea, la Pfizer? Arremetió el periodista. Es lo que dijo Gustavo Adolfo Infante, que les decía, se ha presentado una serie de críticas sobre estos temas. Pero además, hoy alguien que es muy cercano a las ideas del presidente de la República, que es Federico Arreola, en SDP dice, vacuna rusa, otra vulgar mentira de López-Gatell al presidente López Obrador. Y dice lo siguiente, ni el centro Gamaleya ni el gobierno ruso han iniciado ningún trámite en COFEPRIS para que se autorice la vacuna. De nuevo, Gatell miente, es lo que dice. Pocos en el gobierno de López Obrador pueden exhibir mayor fidelidad a los principios que guían e inspiran al presidente de México que el titular de la COFEPRIS, doctor José Antonio Novelo Baeza. Sobre todo el doctor Novelo ha cumplido el principio de no mentir, que está en la esencia del cambio político por el que tanto ha luchado Andrés Manuel. Resulta verdaderamente triste que un hombre tan recto como Novelo haya tenido que sufrir golpes bajos de parte de supuestos especialistas que traicionaron a la ciencia para entregarse a la politiquería, cuya esencia es la mentira. Es lo que dice Federico Arreola, quien, como les decía, pues él está muy cercano a las ideas del presidente de la República y pues en un momento seguimos con este tema que ha levantado ya tanta polémica. Voy con algunos de sus comentarios. Gracias por estar participando, por hacer posible esta transmisión, por compartirla. Mi querido Rafa Ramírez Lira en Querétaro dice saludos. Juan María dice, y que continúe con éxito este ejercicio informativo tan importante en el proceso de toma de conciencia para tomar decisiones. Rafa también trae un proyecto de comunicación muy interesante en Querétaro. Raúl Morán, ¿en dónde se encuentra el virus? ¿En el humano o en el aire? Isaura PB, buenas noches. Gerardo Arturo Velasco Rodríguez, como siempre, excelente información, gracias. Senorina Vargas Torres, saludos cordiales, Dios lo bendiga igualmente. Manuel Isea, buenas noches a todos, cuídense, saludos. Raúl Morán, ¿por qué a mayores afecta? Desde Tijuana, Baja California. Pero fíjese que en este mismo sentido, Raúl, lo que se ha dicho es que realmente el grupo más vulnerable ha resultado el que va de 40 a 60 años. Al menos en México es lo que se ha venido comentando. Víctor M. Tonk Serrano, que hay desiertos sobre la lista de la ONU sobre los países que compraron vacunas y México no figura y las que llegaron a México son muestras para ver la efectividad. A ver, la ONU tiene desarrollado un grupo de países para hacer llegar las vacunas a los países de menos recursos y allí este instrumento COVAX, como se llama, México también está incluido y por esa vía también le llegarán vacunas a México. Se ha especulado mucho que Trump le habría enviado un paquete de vacunas al gobierno de López Obrador, pero pues no sabemos si es verdad o mentira. ¿Saben por qué? Pues porque ocultaron la información, reservaron la información de los contratos de compras de las vacunas. Este gobierno que dice que es tan transparente, reservó por 5 años los contratos de las adquisiciones de vacunas. Dice Víctor M. Tonk Serrano, el salario mínimo subió por orden del Tratado de Libre Comercio. Pues se negoció y la verdad es que los empresarios consideran que es más complicado, pues porque se empiezan a cerrar fuentes de empleo que no pueden pagar los aumentos. Mario Córdoba, un gusto como siempre escucharte, aunque lamentablemente el programa de vacunación está mal de principio a fin. No, y pues el manejo de la pandemia también, las dos cosas han estado mal. Jaime F. Hernández, es su sello el de hacer caravana con sombrero ajena. Félix Enrique López Chinchilla, saludos desde La Paz, Baja California Sur, muchos saludos. Jacqueline Batarse Amar, me urge saber qué podemos hacer cada uno de nosotros para quitar a estas ratas de gobierno. Ya me urge largarlos de México. ¿Cómo? Pues por lo pronto, la próxima cita es votar
el 6 de junio. Es la próxima cita y por allí va. Alejandra Hernández Cruz, saludos desde Cuernavaca. Carlos Huerta, ya aumentó el salario, ahora solo falta que encuentre el trabajo, ¿ya ven? Jaime F. Hernández, nada de cerrar los ojos, veamos todo y entendamos la realidad. Muchas gracias por todos estos comentarios y que nos permiten estar cerca con ustedes, con sus comentarios, con lo que nos están aportando. Dice Benjamín Rivero, jamás he platicado con alguien que apoye a AMLO, pero en las encuestas sale altísimo en aprobación. ¿Alguien me podría explicar? Es que, pues, acuérdense, fueron 30 millones de votos que le dieron la presidencia. Pedro Silva, buenas noches, van a pensar que soy huevón como el Cacas, pero nada de eso. Aquí estoy de nuevo, no pensamos eso, don Pedro. Margarita Fajardo Guzmán, dije que votaría por Morena en tono irónico, amigo Naveja. Sí, ahora sí lo tomé. No lo tomé de la manera, dice, de otra manera. Dice, para la basura, dice, Morena para la basura, a descansar, amigo, gracias. María Luisa Naveja, si fuera confiable la rusa, Estados Unidos ya la estuviera aplicando. Así es, sobre todo que en Estados Unidos no ha sido fácil que se cubra toda la demanda que está existiendo y que son largas filas y todo esto. Arturo Galicia, saludos desde Mission, en Texas. Esmeralda Sánchez, gracias por los buenos deseos, por el cariño, por estar participando. Bueno, les voy a pasar ahora una grabación que desarrolla Código Magenta, que está fuerte, Está fuerte, esta no les va a gustar otra vez a los simpatizantes del presidente de la República. A mí me la hicieron llegar, está en Facebook y bueno, pues ustedes tomen su propio criterio con lo que establece Código Magenta, que está estableciendo todo esto con Ramón Alberto Garza, que es el productor de esto. Ya no se engañe, señor presidente, y deje de engañar a los 126 millones de mexicanos que vivimos el mayor drama sanitario y económico del siglo. Aproveche y haga una profunda reflexión desde la soledad de su confinamiento, que está obligado a llevar por el contagio de la pandemia, a la que usted siempre despreció, pidiéndonos salir a abrazarnos, rechazando el cubrebocas, insistiendo en sus giras de proselitismo. Ya ve, ni la inmunidad por decreto que le extendió Hugo López-Gatell le hizo el milagro. Si a estas alturas del drama usted insiste en que la curva del contagio y de los decesos está aplanada, que ya se ve la luz al final del túnel, que ya domamos a la pandemia, estamos en problemas, señor presidente. Si frente a los golpes de realidad que se encargan de desmentir la estrategia que le vendieron, no reconoce que se cometieron enormes errores, que ya cuestan más de 155,000 vidas y que costarán mucho más, porque negociamos muy mal la compra de vacunas. Si eso no se admite, estamos en problemas, señor presidente. La crisis, por supuesto, no es exclusiva de México. Impacta al mundo entero, pero con sus políticas públicas, con su ceguera para admitir los errores y rectificar a tiempo el rumbo, su gobierno ya colocó a nuestro país en el tercer sitio global de muertes por el COVID-19. Solo las políticas igualmente obcecadas y caprichosas de otros dos colegas mandatarios, Trump y Bolsonaro, hacen que Estados Unidos y Brasil superen a México en mortalidad. Si a usted no le alarman esas cifras, estamos en problemas, señor presidente. Pero si las cifras manipuladas a la baja, pero aún así dramáticas, que le vende López-Gatell, no le son suficientes, asómese a otros indicadores que, por sentido común, le gritan que vamos por el camino equivocado. Si no le dice nada el hecho de que los Estados Unidos y Canadá decreten el cierre de sus fronteras a nuestros compatriotas, impidiendo el libre ingreso por tierra o por aire a su territorio, porque ven que México está a la deriva frente al COVID-19, estamos en problemas, señor presidente, aunque usted diga que tiene otros datos. Si es insensible a entender que somos el penúltimo país del planeta en el avance de su vacunación y que con el ritmo actual, de acuerdo al New York Times, tardaríamos 8 años en inmunizar a todos los mexicanos, estamos en problemas, señor presidente. Aunque usted en sus videos diga que López-Gatell es el mejor funcionario del mundo, si usted no abre los ojos para entender que sus negociadores llegaron tarde a la mesa global del reparto de vacunas y que hoy estamos mendigando aún las que no están aprobadas, como la rusa Sputnik 5, estamos en problemas, señor presidente. Todavía esperamos la explicación de por qué se guardaron como secreto de Estado los acuerdos para la supuesta compra de las vacunas. ¿Ocultar la mentira?
Si usted insiste en ignorar que en el estudio de Bloomberg, México es, entre 53 analizados, el peor país para vivir en los días oscuros de la pandemia, y aún así se resiste a cambiar de estrategia, estamos en problemas, señor presidente. Aunque usted en sus mañaneras insiste en que vamos muy bien. Si no le dice nada el que México aparezca como la penúltima nación que tendrá la peor caída de su economía, menos 8.5%, solo superada por la que se espera en España, y que eso debería obligar igualmente a replantear la estrategia económica frente a la prolongada pandemia, entonces estamos en un problema, señor presidente. Si en la soledad de su contagio insiste usted en escuchar las mismas voces que le dan una y otra vez los mismos malos resultados, que le insisten en no modificar el rumbo, dése el tiempo para escuchar otras opiniones. Si la estrategia tan compleja ante la peor crisis del siglo es la de aceptar la opinión de un solo hombre, de una sola y fallida línea de pensamiento, estamos en problemas, señor presidente. O el gobierno de la Cuarta Transformación modifica su mortal estrategia, o el pueblo de México cobrará la factura votando, primero por el cambio de su Congreso y después, inevitablemente, por el de su presidente. Ahí tienen ustedes esta síntesis excelente que ha hecho Código Magenta, que desarrolla, que encabeza Ramón Alberto Garza, y que pues nos da una visión de muchos temas, sobre todo los muy vinculados con la situación que se está viviendo. Está un poquito larga, pero creo que nos dio una ubicación de muchos temas que está abordando Ramón Alberto Garza en Código Magenta. Elvira Quintero Nambu dice: hola, buenas noches, comunidad, gracias. José Guerrero Monroy: ¿por qué criticar a AMLO? Él fue el culpable de la pandemia que es a nivel mundial. ¿Por qué no criticar a Estados Unidos? Ahí no hay culpables. O a los chinos. AMLO no tiene la culpa de la pandemia. Nadie lo ha culpado. Lo hemos responsabilizado de haber manejado pésimamente la pandemia. Lo estamos responsabilizado de no haber utilizado una estrategia adecuada, de no haber puesto en la cabeza a una persona profesional, seria, un buen científico. De eso lo estamos responsabilizando. No, la pandemia, ya sabemos cuál fue su derrotero, y Estados Unidos que resuelva sus broncas, como las está resolviendo Joe Biden, y que no las pudo resolver Donald Trump, y que sí las va a resolver el nuevo presidente de los Estados Unidos. Así de sencillo, señor Guerrero. No es complicado. Nomás es abrirse poquito la cabeza, poquito, quitarse esa que les impide darse cuenta. Ana Valdés: hola, buenas noches. Supe que en Querétaro están trabajando en una vacuna, ya van por la tercera etapa, pidieron apoyo de 5 millones y el gobierno solo ayudó con 2 millones y estuvieron pidiendo aportaciones. Salvador Vázquez: es lo que hay y nada más para el que quiera. No hay vacunas, ya todas se las agenció Estados Unidos. No, pues Europa está en lo suyo y otros países. Por ejemplo, Israel. Israel está a punto de llegar a lograr la inmunidad de rebaño. Lo está haciendo muy bien el gobierno de Israel porque compraron las vacunas a tiempo. Emanuel Hernández: es verdad la información que están difundiendo en Facebook sobre que la información de las vacunas se acaba de ocultar a 5 años. Sí, pues eso lo hemos dicho. Se reservó por 5 años, se reservaron los contratos para la adquisición de vacunas. Francisco Aceves Silver: simplemente si Gatell recomienda la Sputnik V es de desconfiar. Así es. Elvira Quintero Nambu: yo personalmente le tengo más confianza a lo que produce Estados Unidos que lo que hagan en Rusia o China. María Hernández: se van contra Banco de México, INAI, INE, Tribunal Electoral, redes sociales, esta pandilla a levantar la voz o nos vamos a hundir en una dictadura comunista como Venezuela. Benjamín Rivero: señor Naveja, ¿nos podría compartir en cuántos rubros la 4T se reserva la información? ¿Esto es legal? ¿La oposición no puede hacer algo? No, porque es una posibilidad que se tiene. En varias áreas en donde están los militares, por ejemplo Santa Lucía, también se reservaron la información al respecto. Hay varias áreas en donde se han reservado información. Isaura PB: buenas noches, comunidad y Juan María. Por eso de la corrupción que ya se acabó, hace 15 días llegué al aeropuerto de Guadalajara, llamé a un Didi, pero los federales no lo dejaron tomar pasaje. Estaba un taxi y me dijo: le cobro tanto, y era más del doble total, que no me quedó más que tomarlo, y me dijo que él sí podía llevar pasaje porque tenía
contrato con los federales de darle 100 por cada viaje. Le dije, pero que ya no hay corrupción. Me dice, uy señora, ahora hay más que antes, la verdad, esto no me había pasado. Tete Ruiz, buenas noches señor Naveja, un cordial y afectuoso saludo desde Suiza. Ah, pues un saludo también. Su paisano Urs Kam es nuestro fiel seguidor aquí en la transmisión. Hace unas semanas escuché por primera vez su programa y me encantó su forma de tratar y analizar todo lo que sucede en nuestro bello país. Enhorabuena por el programa. Gracias. María Edith Fernández, mexicanos, o nos ponemos las pilas o nos lleva la fregada, porque dejamos que esta basura de gobierno ¿por qué dejamos que esta basura de gobierno nos asesine por falta de medicamentos? Nos roba de la forma más descarada y lo permitimos, mexicanos. Tenemos que defender nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra familia. Defendamos a nuestro país, no dejemos que estos vendepatrias, rateros, corruptos y asesinos nos lleven a una dictadura. Somos Frena. Marta Nogués, es una pena que los mexicanos estén muriendo gracias a López-Gatell. Elvira Quintero Nambu, parece que Frena tiene un buen plan para quitar el dinero de los estados y pide que manden correos a sus diputados, o sea, pongan presión allí para dejar al presidente sin tanto dinero. Lourdes Barragán, dicen que el próximo lunes ya hace su reaparición, seguro para el fin de semana irá a Nalgarit. Tiene que revisar la parcela, jaja. Elvira Quintero Nambu, muy buen video, está muy acertado. Alicia Gracia Landois dice, AMLO el austero, honrado, mártir, rechazó los pinos y sale en el video a burlarse de los mexicanos mostrándonos que vive en nuestro Palacio Nacional a costillas de nuestros impuestos. Testito, excelente video, el de Código Magenta. El maestro, el profesor Bernabé Bañuelos Ansaldo. Estimado maestro, buenas noches, saludos para usted y esta gran comunidad. Gracias. Maharishi NB, Chairines, no se ardan porque se critica todo lo malo que hace el caca, suban ustedes todo lo bueno que hace y listo para que se arden. Es filósofa que es Maharishi. Muchísimas gracias por todas estas aportaciones. Miren, yo les he comentado que llega un momento en que un gobierno tiene que tomar decisiones que no son gratas, incluso decisiones que pueden costar muy caro para la comunidad. La semana pasada, y a partir del libro que escribió el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio una entrevista para la cadena SER, una cadena muy importante en España, cadena de radio, televisión, y que se difundió también por el diario español El País. Y el escritor Juan José Millás le dice, oiga presidente, hay un momento en que usted dice que tenía que estar preparado para dar la orden de matar. Dice, me pareció una explicación me pareció una expresión muy dura. Lo pensó, se le salió como idea. ¿Qué piensa ahora que es el expresidente? Se lo planteaba. Y les decía yo, cuando nos llega la pandemia, si los mexicanos no respondíamos como ciudadanos a una responsabilidad de cuidar a los demás y de cuidarnos nosotros, los gobiernos tenían la obligación de llegar a tomar decisiones porque finalmente los gobiernos reciben parte de nuestra libertad para que nos garanticen la seguridad. Ese es un principio muy viejo, eso es Rousseau, ¿no? Entonces, ahí tienen elementos básicos. Bueno, ante esta pregunta de Juan José Millás, el presidente Barack Obama respondió de una manera formidable. Quiero que escuchen lo que dijo el presidente Obama ante este planteamiento en esta gran entrevista que les voy a compartir. Yo les voy a ir leyendo lo que el presidente Obama responde porque está en los textos. Quien quiera leerlo, pues me acompaña en la lectura, pero yo lo iré describiendo tal como el presidente lo va, que concedió el expresidente Obama a la cadena SER de España. Y lo que les comentaba es lo que dice el presidente Obama. Llega un momento en que el mandatario, el líder, tiene que proteger a la gente, tiene que brindarle protección y seguridad al ciudadano. Y esto es lo que pasa con los mandatarios. También le preguntaron al presidente qué pensaba de cómo manejó Donald Trump todo el asunto de la pandemia y si lo ha pensado.
Esto voy a ponerles también esta parte de la entrevista que creo que es muy interesante. Probablemente lo tome desde un poquito antes, quizás no lo estoy tomando desde la parte donde él es, pero yo les iré leyendo. Aquí está hablando de su esposa y voy a adelantarle un poquito más para que podamos tener lo que quiero comentar. Porque está hablando de lo que es su esposa y lo que representa el presidente Obama, del expresidente de los Estados Unidos, y que aquí me lleva a dos temas que hemos comentado. Este gobierno de López Obrador no se ha refugiado en los científicos, no se ha refugiado en la ciencia, le ha dejado toda la responsabilidad de la pandemia a un irresponsable como Hugo López-Gatell, que en lugar de rodearse de gente que sabe más que él, que ha vivido pandemias, que ha vivido situaciones complicadas, con la soberbia que le caracteriza, pues ha ignorado todos los consejos, todas las recomendaciones, y así nos ha tenido. Y lo que dice el presidente Obama, dice, hicimos un sistema de seguimiento con la H1N1, que fue lo que se negó López-Gatell con la complacencia del presidente de la República, de no establecer pruebas desde el principio cuando era lo que se estaba pidiendo, pruebas, pruebas y pruebas. Acuérdense que esa era la frase del director de la Organización Mundial de la Salud, y esa fue la razón del buen éxito que tuvo el manejo de la H1N1, según lo está diciendo el propio expresidente Obama. La verdad es que me gustó mucho esta entrevista porque es muy reveladora, nos pone muy en cosas que estamos viviendo, en este momento en nuestro país. En fin, qué bueno que pudimos compartirlo. Isabela Moreno dice, Código Magenta, qué triste, pero no la haces, las estrategias se llevaron a cabo, no estés inventando lo que desconocen, qué lástima que no tienen otro tema que no sean las vacunas. No, pues Isabela, qué bueno que a usted no le importen los 400,000 mexicanos que se han muerto. Si a usted le parece que hay otra cosa más importante, pues allá y su conciencia. Si les parece más digno estar protegiendo culpables que están incluso señalados de crimen, pues entonces a cada quien. María del Carmen Ortega Speitia, Código Magenta, ha descrito y dicho las puras verdades de este fracasado que es disque presidente. Jorge Gutiérrez, saludos cordiales a todos en la comunidad naveja desde Hermosillo, Sonora. María Hernández, vamos a unirnos con Frena, la única oposición ciudadana pacífica, o nos unimos todos o nos hundimos todos en el socialismo y comunismo. Fuera Morena, pandilla de rateros. También tenemos el comentario de Juan Carlos Millán. Buenas noches, comunidad chingona, dice, aquí reportándome tarde. No, siempre bienvenido, Juan Carlos. Santiago Barcán dice, dictador genocida. Toño Negrete, sabemos muy bien lo que otros gobiernos corruptos hicieron. Lo que no sabemos es lo bueno que el gobierno del Cacas ha hecho cuando dijo que él sí podía. La economía se vino abajo, 8.5%, es negativo. Si los que robaron nos dejaron así, ¿no? Ninguno de los... Esta caída de la economía no se registraba en 80 años. A ver, México cayó 8.5. Estados Unidos, que es nuestra economía vecina, 3.5. Saquen sus conclusiones. Elvira Quintero Nambu, pues su pejestad no parece tener conciencia ni se inmuta de tantas víctimas por el COVID. Es desastroso que después de tanto tiempo siga sin cambiar a un plan más efectivo. Eso fue lo que más me decepcionó del mensaje del presidente el viernes pasado, cuando dijo, no vamos a cambiar de estrategia, vamos a seguir igual. Dije, qué lástima que no se dé cuenta de eso. Ligia Villanueva dice, ¿qué diferencia el palacio donde convalece AMLO al resto de los mexicanos que están hospitalizados, hasta acostados los pasillos asfixiándose ante la falta de camas para atenderlos o asfixiándose en las calles por no ser recibidos en los hospitales, por no tener lugar para atender a más pacientes? María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches, comunidad naveja, muchas gracias por sus comentarios. Gracias por todas estas aportaciones que ustedes hacen a esta transmisión y que nos dan rumbo, nos dan sentido a lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, porque pues todo esto nos permite tener más información. Oigan, la prima del presidente, la que fue beneficiada con algunos contratos, interpuso un amparo y vamos a escuchar lo que el periódico El Universal da a conocer a este respecto.
Además de que pase el comercial de este asunto médico que tiene el Universal y entramos a la información que les he estado comentando. Va. A la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador le fue desechado un amparo por un juez federal, con el que buscaba seguir participando en licitaciones de petróleos mexicanos. El amparo promovido señala que el memorándum del 13 de junio de 2019, emitido por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, dirigido a los secretarios del gobierno federal, directores de empresas u organismos paraestatales y a los servidores públicos en general, provocó, según aduce, la promovente vulneración a su derecho al trabajo, por vetarla y no poder realizar contratos con empresas públicas y privadas al ser apoderada de la sociedad quejosa, prima del presidente. Con esto, Felipa Guadalupe Obrador se refiere concretamente a la resolución dictada el 10 de diciembre de 2019 por el Coordinador de Abastecimiento para Explotación y Producción, residente en Villahermosa, Tabasco, en el que se determinó la rescisión de un contrato de servicios por incumplimiento del proveedor. El pasado 16 de diciembre de 2020, Petróleos Mexicanos informó que rescindió 4 contratos por un monto global de 312 millones de pesos a las empresas relacionadas con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de la prima del presidente, además de relevar de su cargo a diversos funcionarios de la petrolera estatal, después de una amplia revisión de su relación comercial. La decisión, según comentó la petrolera, tiene que ver con la contravención a la institución del presidente de México, consistente en evitar que se lleven a cabo negocios de miembros de su familia con el gobierno. La suma de las partidas asignadas a estas empresas podría ascender a 312 millones de pesos para los 4 contratos rescindidos. Al Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de la prima del presidente, le habría correspondido un monto máximo de 77.700.000 pesos. Esa es la información con respecto a este amparo que había interpuesto la prima del presidente de la República, que ya ha sido tema de muchos comentarios, como ustedes ya lo saben y lo han venido siguiendo de alguna manera. Bueno, pues también quiero comentarles lo que publicaron 2 periodistas, 2 analistas, mejor dicho. Uno es Jesús Silva Herzog Márquez, que titula "La catástrofe anima que el presidente haya reaparecido, pero preocupa el mensaje que nos transmite desde Palacio, la obcecación". Dice, anima que el presidente haya reaparecido, la obcecación. Ni en la convalecencia aparece en él un guiño de humildad para reconsiderar su estrategia, ni una pista del golpe de timón que urge, el mismo optimismo frívolo, la misma lista de deseos presentada como si fuera plan. Es lo que dice Jesús Silva Herzog Márquez hoy en Reforma. Y por su parte, Jorge Fernández Menéndez coincide más o menos en lo que dice en su artículo publicado en Excelsior. La experiencia indica que habría que impulsar todo tipo de inversiones privadas e invertir recursos públicos en pequeñas y multitudinarias obras pequeñas, sobre todo de mantenimiento de infraestructura muy deteriorada por la austeridad. Ahí están el incendio del metro o la caída del centro de operación aéreo, que dejó durante más de media hora a ciegas el espacio aéreo del centro del país. Pero para eso se necesita financiar, tener una política fiscal ad hoc y descentralizar. Todo gira en torno a la pandemia y su salida. Se entró mal en ella y el plan de vacunación, junto con la errada política económica, profundizan el error. La única posibilidad con sensatez y sentido común es dar un golpe de timón que cambie una estrategia que retroalimenta el camino a la crisis perpetua. Como ven, coincidieron estos 2 analistas en que era necesario un golpe de timón para poder enfrentar la pandemia. Jorge Fernández lo dice en Excelsior, no se puede seguir así, y anterior les leí lo que escribió Jesús Silva Herzog Márquez también sobre esta situación. Y pues coincidieron, pues luego coinciden con las mismas ideas. Dice Elvira Quintero Nembu, dice, esa prima no tiene llena, tampoco quiere sacar más y más, es inaudito. Juan Carlos Millán, la Jelipa incorruptible. Pedro Silva, que Felipa, dice, testito, Felipilla, ratota. Bueno, pues llegó el momento de darles las gracias por su compañía en este que fue día festivo. Espero que lo hayan pasado bien. Lo festivo, eso es por decirlo, porque pues debemos mantenernos
cuidándonos hasta donde podamos, cuidando a los demás. Recuerden la importancia de utilizar la mascarilla cubriéndose bien nariz y boca. Y recuerden también lavarse las manos con agua y jabón, la sana distancia, la distancia física, la distancia social. Los síntomas, recuerden los síntomas del COVID-19, fuertes dolores de cabeza, diarreas, pérdida del olfato y el gusto, dolores musculares, problemas respiratorios. Ante síntomas de este tipo, consulten a su médico. Y recuerden lo importante que es vacunar a los niños contra la polio y contra el sarampión. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Les agradezco mucho su presencia, su participación, todo lo que hacemos juntos haciendo comunidad en esta oportunidad que tenemos de hacer comunicación. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.